Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica hoy viernes 7 de febrero del 2025. El tipo de cambio peso dólar se ubica en 20.52. Hemos visto un rango durante la sesión y en el overnight de 20.43 a 20.59. El tipo de cambio pues muy cercano, por supuesto, al tipo de cambio de equilibrio pivote que hemos comentado, que es del 20.50. Cuando baja de 20.50 ha encontrado demanda de dólares y cuando sube de 20.50 ha encontrado la oferta que lo regresa a este punto de equilibrio que es el 20.50. Y bueno, pues ayer el Banco de México redujo su tasa de referencia en 50 puntos base, la llevó a niveles de 9.5%. La decisión no fue unánime, eso es importante comentarlo, pero la Junta dejó abierta la posibilidad de más recortes similares si la inflación continúa bajando. Eso es muy importante porque justamente hoy tuvimos el dato de la inflación, que ahorita lo voy a comentar, y la clave ahora será pues monitorear precisamente qué tanto nos acercamos al objetivo de inflación de Banco de México, que recordemos es 3% más menos 1%. Es decir, si estamos dentro del 4 y el 2%, estamos prácticamente dentro del rango objetivo de Banco de México, aunque lo ideal es que estemos lo más cercano posible al 3%. Y bueno, justamente hoy por la mañana se dio a conocer el dato de inflación tanto subyacente como general. ¿Cuál es la diferencia entre la subyacente y la general? Bueno, pues la general, como el nombre lo dice, estima los precios de los bienes y servicios a nivel general, y la subyacente elimina los elementos más volátiles que precisamente puedan llegar a darle un pico al dato como tal. Por ejemplo, si tenemos un producto que es demasiado volátil, y volátil me refiero a que cambia demasiado de precio y pudo haber subido un 20% durante el mes, puede llegar a afectar precisamente el dato de la inflación, se puede ver disparado. Entonces también se mide de forma subyacente, es decir, este tipo de elementos tan volátiles se eliminan del reporte y entonces muestras en teoría un reporte un poquito más normalizado, ¿no? Entonces la inflación general quedó por debajo de lo esperado. De hecho fue de 3.59, esperado era el 3.61 y el anterior fue de 4.21, así que se da un buen dato por parte de la inflación, y la inflación subyacente quedó en 3.66%, ligeramente menor al 3.70% esperado por el mercado. Y ojo, la inflación general sigue estando por debajo de la inflación subyacente, y esta señal es importante leerla porque quiere decir que todavía seguimos teniendo ciertas presiones inflacionarias, no necesariamente en temas volátiles, sino que todavía vemos la inflación, aunque ya dentro del objetivo vemos que algunos servicios, productos y bienes y servicios siguen teniendo cierta inflación o cierta subida de precios, independientemente de que no sean productos volátiles. Esto es una señal precisamente pues de que los precios pueden estar un poquito pues modificados o distorsionados. Sin embargo, pues esta divergencia entre la inflación general y la inflación subyacente se ha ido reduciendo poco a poco. Así que en cuanto la subyacente cruce a la baja la general, vemos ya un poco más normalizados los precios. Y el dato clave de la inflación es que es la primera vez en 4 años que la inflación en México baja a este nivel. Así que esto refuerza, por supuesto, la posibilidad de que haya más recortes por parte de Banco de México en el mismo nivel de ayer, que fueron 50 puntos base, y de hecho el propio Banco de México lo comentó ayer en su comunicado. Y por otro lado también se dio a conocer el dato del empleo en Estados Unidos. La verdad es que es un dato mixto, entre comillas. Las nóminas no agrícolas, que es el dato que realmente el mercado le pone más atención, fueron de 143,000 por debajo de 169,000 esperado, y las anteriores fueron de 300,000, es decir, sí vemos por lo pronto este mes una tendencia a la baja. Sin embargo, la tasa de desempleo bajó de 4.1 a 4% y el mercado no esperaba que bajara la tasa de desempleo. Así que esto puede generar ciertas dudas respecto al reporte, aunque las nóminas fueron por debajo de lo esperado y muy por debajo de lo anterior, pues la tasa de desempleo le pone el asterisco a el reporte. Así que eventualmente, si la tendencia continúa a la baja en el tema laboral, pues entonces pudiéramos ver revivir las expectativas del mercado de que la tasa se pueda recortar antes de junio, que es en donde el mercado pone la expectativa del próximo recorte para la Federal Reserve. Entonces estaremos pendientes de esta información.
Los niveles clave, ya les había dicho, el pivote y equilibrio es el 20.50, la resistencia en la parte alta o el techo está en 20.70 y posteriormente en 20.85, y en la parte baja el piso y el soporte está entre 20.30 y 20.35, y tenemos una fecha por seguir, que es la próxima semana, precisamente el 12 de febrero, se dará a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos, que también será importante y clave, recordemos, precisamente para la toma de decisiones de política monetaria, y aunque la próxima decisión sea dentro de un mes, recordemos que el mercado no se mueve precisamente con los comunicados, sino con las expectativas. Es decir, la famosa frase de compra el rumor y vende la noticia, pues es real. Es decir, el mercado se adelanta antes de que se dé a conocer el comunicado. Cualquier duda, estoy a tus órdenes. Muchas gracias por sintonizar. Te invito a seguirnos y escuchar el análisis diario en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Cualquier duda o comentario, yo soy Roberto Barberena y esto es El Pulso de las Divisas.